Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un contexto en el cual muchos, hablo de los católicos bautizados practicantes, no de los paganos bautizados, pero muchos de los católicos practicantes ya no viven sabiendo que hay vida eterna, sino que se han contagiado de el ateísmo circundante que considera que la vida termina con la muerte. En este contexto resulta especialmente difícil explicar y entender qué significa la misión de perdonar los pecados. ¿Por qué? Primero porque al perder la fe en la existencia real de Dios y en la existencia de la vida eterna unida al juicio, se ha perdido también la fe en el concepto de pecado, en que hay cosas que están objetivamente mal, según la ley natural para los que no tienen fe, y según la ley revelada que incluye y aumenta, ilumina la ley natural para los que tienen fe. Incluso muchísimos católicos practicantes han perdido esta noción de vida eterna y de pecado. ¿Cuántos van a comulgar con pecados graves y quizá ni siquiera saben ya que lo que han hecho es un pecado grave? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a comulgar cada domingo y hace semanas, meses, quizá incluso años que no se confiesan? A perder de vista esto, por supuesto que en primer lugar se ofende a Dios y se ofende al prójimo y se hace daño a uno mismo. Pero también deja de ser importante la labor del sacerdote, porque la labor del sacerdote, como representante de Cristo, está íntimamente unida al sacramento de la penitencia, a la confesión, al perdón de los pecados. Si no tengo nada de qué pedir perdón porque soy estupendo y no cometo pecados nunca, o si puedo comulgar en cualquier circunstancia en que esté mi alma, o si existe el cielo pero todo el mundo se va a salvar, o si es posible que no exista nada, ¿qué sentido tiene el que Jesús perdonara pecados y el que haya dejado a los sacerdotes con esta misión de perdonar pecados? Si hubiera una epidemia horrible, como las epidemias antiguas de la peste, que diezmaban literalmente o más la población, epidemias que son muchísimo mayores que las del virus del COVID. El virus del COVID a su lado ha sido una broma. La peste negra, por ejemplo, que dejó despoblada
a buena parte de Europa. Si hubiera una epidemia así espantosa y alguien tuviera la medicina, no se entendería, no se valoraría que esa persona renunciara a determinadas cosas, incluso a su familia, para dedicarse a repartir esa medicina y salvar a millones de personas. Seguro que sí. Y seguro que habría muchos que dirían, yo quiero colaborar con ese que tiene la vacuna o la medicina milagrosa, extraordinaria. No quiero que mueran niños, no quiero que mueran jóvenes, no quiero que mueran ancianos, no quiero que muera la gente en medio de estos dolores horribles que provoca esta enfermedad. Y al final, eso sería una cosa pasajera, importante, pero pasajera, porque no morirías por esa enfermedad, pero morirías unos meses o unos años más tarde por otra causa. Pero estamos hablando del perdón de los pecados, estamos hablando de la vida eterna. Hemos perdido la fe los católicos practicantes. No digo los otros, hablo de los católicos practicantes. Hemos perdido la fe. Vivimos como si Dios no existiera. Y repito, eso tiene consecuencias de ofensa a Dios, de ofensa y de daño al prójimo, porque hacemos el mal, aunque no seamos conscientes del mal que hacemos, y de daño a uno mismo. Pero tiene también como una consecuencia añadida la pérdida del sentido de la vocación consagrada, de la vocación sacerdotal. Es algo que ya no se plantea, es que ya no merece la pena. Y sin embargo, es extraordinario. Yo estoy convencido de que todavía muchos católicos bautizados se confiesan. Repito, insisto, por desgracia, muchísimos comulgan sin confesarse desde hace quién sabe cuánto tiempo. Pero aún hay católicos que se confiesan. Al menos en nuestras parroquias de franciscanos de María damos una gran importancia a la confesión. Y los sacerdotes están disponibles todos los días antes de la misa para confesar. Cuando hemos hecho una buena confesión, estoy seguro de que todos nosotros los que nos confesamos hemos experimentado la grandeza de este sacramento, el regalo inmenso que representa, la paz que recibimos, la fuerza de la gracia para volver a empezar, el abrazo misericordioso de Dios a nosotros, pecadores. Lo hemos experimentado, no solamente lo hemos creído, sino que además lo hemos experimentado y en muchas ocasiones. Por eso, en esta semana que le he dedicado en algunas de las homilías a hablar de la vocación, quisiera que los jóvenes se plantearan esto. El bien que puede hacer un sacerdote es solo comparable con el bien que hace el propio Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote. El bien que puede hacer un sacerdote, que hace un sacerdote, es infinito. Más que encontrar la medicina extraordinaria que cura esa peste terrible que está asolando la población. Más que encontrar un alimento prodigioso que pueda comer todo el mundo y que no esté a merced del costo elevado que pueda tener. La Eucaristía, la confesión. Y hay muchas cosas más, por ejemplo, la enseñanza. Y hay más cosas, por ejemplo, la caridad que se lleva a cabo a través de las parroquias, pero especialmente la Eucaristía, la confesión, la enseñanza. No tienen precio.
el bien que se hace, el bien que nosotros los sacerdotes, pobres pecadores, hacemos. Es extraordinario. Que el pagano bautizado no lo valore, entra dentro de su paganismo. Que el católico practicante no lo valore, es una tragedia. Que no sepa distinguir lo que hace la persona de lo que es la persona, del trabajo que hace de lo que esa persona es. Que no sepa distinguir esto forma parte de la publicidad que están haciendo contra nosotros los sacerdotes. Animo a los jóvenes a que se planteen el sentido de su vida, que es lo más grande, que es lo más importante que pueden hacer con su vida. Por supuesto que el que no tiene fe será otra cuestión, pues será ganar dinero, gastar dinero, quién sabe qué, emborracharse, sexo, droga, lo que ellos quieran, bueno, o quizá muchos tener una buena y honrada familia, pero los jóvenes que tienen fe, y existen los jóvenes que tienen fe, deberían de plantearse, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué es lo más grande que puedo hacer con mi vida? Vuelvo a reiterar la oferta de ayudar a estos jóvenes en el discernimiento. Basta con que escriban a este correo que ponemos siempre aquí, consultas@frmaria.org. Basta con que escriban para ayudarles en este discernimiento. La mies es mucha, de los obreros pocos. Hay una grandísima epidemia y tenemos la medicina. Lo que hace falta son colaboradores de Cristo sacerdote para repartir esa medicina. Que así sea.